de los grandes héroes de México. Ya desde la campaña electoral, su principal ofrecimiento al pueblo de México fue hacer efectivo el derecho a la libertad, y en eso cumplió con creces. Como dirigente y mandatario, siempre luchó por alcanzar ese ideal que, según sus convicciones, traería aparejada la prosperidad y la paz. Es cierto, cometió errores y no supo entender y enfrentar el problema agrario, pero más allá de sus fallas, se adelantó como nadie a su época. Fue un visionario genial, un idealista extraordinario, víctima del atraso cívico del país y de la enorme dificultad que entrañaba derrumbar a un régimen tan impenetrable y pervertido como el de Porfirio Díaz para construir una república democrática. Ya nada más para terminar. En la conspiración contra Madero, del golpe y el asesinato del presidente y del vicepresidente José María Pino Suárez, el 23 de febrero de 1913, además de los oligarcas del antiguo régimen porfirista y de Victoriano Huerta y sus chacales, participó siempre con una actitud destacada e influyente el representante del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, Henry Wilson, a quien nunca se debe olvidar por ser el embajador más siniestro que se haya padecido en México en 200 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países. No ha habido ningún embajador más perverso que Wilson. El asesinato del apóstol de la democracia lo traman los generales Huerta, Blanquet, Mondragón y Félix Díaz. Ellos se encargan de escoger al autor material del crimen, y la decisión recae en el mayor de rurales, Francisco Cárdenas, que había operado contra las fuerzas magonistas encabezadas por Santana Rodríguez, conocido como Santanón, en el sur de Veracruz, en 1910. Y también este chacal, Francisco Cárdenas, había combatido en 1912 a los rebeldes zapatistas de Iztapan de la Sal, en el Estado de México. Francisco Cárdenas, dice el maestro Taracena, historiador, pidió que la orden se la diera directamente Huerta, por lo que fue conducido a la oficina donde estaba Huerta, quien le ofreció una copa de coñac. El 22 de febrero por la noche, luego de 4 días de cautiverio en la intendencia del Palacio Nacional, esa intendencia ya se convirtió en un recinto para rendir permanentemente honores a Madero. Ya se conoce como la Intendencia de la Traición, y se reconstruyó de cómo estuvo ahí 4 días encerrado en esa intendencia el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. El 22 de febrero, en la madrugada, son despertados para ser trasladados a la penitenciaría. Se visten apresuradamente el presidente, el vicepresidente, y se despiden de Ángeles. El general Felipe Ángeles estaba también con ellos, pero al general Ángeles no lo ejecutan. Con un adiós, mi general. Madero, Cárdenas y el cabo segundo de Rurales, Francisco Ugalde, suben a un automóvil tripulado por el señor Romero y Pino Suárez. Sube a otro vehículo. Al llegar a la esquina oriente de la penitenciaría, Cárdenas le ordena a Madero que baje del auto y allí le dispara 2 tiros en la nuca, en tanto que Figueroa y Pimienta, tomando la detonación como señal, acribillan al licenciado Pino Suárez. Con estos cobardes asesinatos, como ya lo dije, inicia lo que unos días antes le había confesado José María Pino Suárez al embajador de Cuba, Manuel Márquez Stanley, quien nos acompañó una noche de las 4. Fue a dormir con ellos y platicaron. El embajador de Cuba y José María Pino Suárez, vicepresidente, en lo que ahora, como ya les dije, es un memorial, recordando a Madero y a Pino Suárez, en esa llamada Intendencia de la Traición. Decía Pino Suárez en esa plática al embajador de Cuba: yo no creo, como el señor Madero, que el pueblo derroque a los traidores para rescatar a su legítimo mandatario. Lo que el pueblo no consentirá es que nos fusilen. Decía Pino Suárez acerca de la actitud que podía tomar el pueblo de México en ese entonces. Carece el pueblo de la educación cívica necesaria para lo primero, pero le sobra coraje y pujanza para lo segundo. O sea, no van a venir a pedir que nos liberen, pero si nos asesinan, el pueblo no lo va a permitir. Y así sucedió. Se cumplió la profecía, y a partir de ese asesinato, el fuego de la revolución envolvió a todo el país y tardó años causando destrucción y desgracias. Nada más que esa revolución no fue en vano. Gracias a esa revolución se avanzó mucho, sobre todo en el terreno social, en la atención a los campesinos, en garantizar el derecho de la tierra a los campesinos, en mejores condiciones laborales para los obreros y en todo lo que tiene que ver con la justicia social. Esto es Madero. Mañana vamos a tratar lo que fue la actitud de Francisco Villa después del asesinato de Madero. Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. ¿Ya terminamos?